Considero que es el evento más importante en el Perú y aparte de ello también es uno de los más grandes eventos que está desarrollándose a nivel internacional. Tenemos bastantes panelistas de talla internacional, algunos invitados, diputados, algunas autoridades de gran realce a nivel latinoamericano y por esas razones es importante también hacer esta presentación. Pero antes de presentar a nuestra ponente, quiero saludar a nombre de la ciudad del Cusco, la ciudad más bonita del país, la capital histórica del Perú, y como decía nuestro ínclito personaje, el escritor más universal que tenemos, el Inca Garcilaso de la Vega, un saludo desde la ciudad del Cusco, es el ombligo. Quiero referirme en esta oportunidad a Víctor Hugo, quien ha sellado una frase muy importante, ¿no? Si la juventud es el fuego, la madurez es la luz. Y me refiero justamente para presentar a una personalidad que tiene amplia experiencia en el tema de políticas de juventud. Me refiero a la doctora Dina Krauskopf, psicóloga por la Universidad de Chile, magíster en psicología clínica y también es egresada de la Universidad Iberoamericana de Costa Rica, investigadora asociada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y consultora internacional en programas y políticas de adolescencia y de juventud. El día de hoy nos va a ilustrar con el tema legislación en juventud como soporte y aporte al desarrollo de las políticas. Ella ya se encuentra en línea, por favor, hay que recepcionarla. Dina, por favor, el micrófono es suyo. Adelante. Muchas gracias. Realmente estoy muy emocionada del privilegio de compartir con ustedes. He seguido en la mañana las interesantísimas aportaciones y he podido comprobar que realmente hoy se está celebrando el Día de la Juventud en el Perú de la mejor manera, y es convocando a las juventudes a poner sus mejores aportes para el desarrollo de sus sociedades y donde se ve el real interés en encontrar cuáles son las vías y las estrategias para hacerlo. También quiero agradecer la confianza de convocarme, dada la diferencia de edad, como ustedes mismos lo han marcado. Realmente es un honor ser una persona adulta mayor en este caso, que pueda gozar de la confianza de las juventudes, y yo creo que todos los adultos tenemos que ir girando en esa dirección, que es la dirección de reconocer que los tiempos han ido evolucionando, que ya no hay una generación que sabe y una generación que no sabe, sino que tenemos que establecer un diálogo intergeneracional donde cada uno pueda poner sus mejores aportes y asumir las responsabilidades que nos competen. Bueno, lo primero que quiero remarcar es lo que ustedes creo que ya tienen muy claro y que en todas las participaciones vi que había conciencia de ello, y es que la juventud es un momento fundamental para el desarrollo humano y el desarrollo de las sociedades. Este aspecto, como voy a mostrarles a ustedes, que para todos nosotros, los que estamos en esta reunión, es evidente, dentro de nuestras sociedades no necesariamente lo es, y es uno de los grandes obstáculos que hay que vencer, y es una de las grandes problemas que se avanza presentando la legislación en juventud. ¿Por qué en estos momentos ya esto se ha ido dando? Porque en las últimas épocas ya está más clara la necesidad de tener una inclusión prioritaria de los derechos humanos en las políticas y la legislación, porque ya existen nuevos enfoques sobre la condición juvenil y porque también existen nuevos enfoques en las políticas públicas. Sin embargo, la relación Estado-joven no ha sido así. Hemos oído incluso presentaciones que muestran cómo permanece en muchos estados todavía adolescentes y jóvenes desprovistos de derechos.
un elemento que a todos nos puede mostrar la dificultad de visibilizar la juventud como un momento fundamental del desarrollo es cuando hablamos de las 3 edades de la vida. Las 3 edades de la vida son, por todos conocidas, la primera edad es la niñez, la segunda edad no es la juventud, es la adultez, la tercera edad es la vejez. Y últimamente se ha incorporado la cuarta edad. Cuando yo oí que se incorporaba la cuarta edad, me puse muy contenta porque dije, bueno, vamos a pasar los viejos a ser los cuartos y la segunda edad va a ser la juventud. Pero no es así. Que la cuarta edad son los viejos más viejos. Y siguió invisibilizada, las juventudes siguieron invisibilizadas. Empiezan a visibilizarse más en el año 1985 con el Año Internacional de la Juventud y la preocupación de las Naciones Unidas entonces por mostrar cuáles son las áreas prioritarias que deben observarse y trabajarse para incluir a las juventudes en el desarrollo. En 1989, la Convención Internacional de los Derechos del Niño avanza también en esta misma dirección, lamentablemente, con este nombre, que siempre lo he cuestionado, de derechos del niño. Primero porque es del niño y un niño no representa a todos los niños. En segundo, como un adolescente o un joven no representa a todos los jóvenes. Tampoco en esta definición, que podría arreglarse poniendo de niñez, no es evidente que incluye a las personas adolescentes, porque llega hasta los 18 años. Entonces, al llegar hasta los 18 años, ningún adolescente sabe que tiene una convención internacional de sus propios derechos. Tardíamente y de modo variable, como ustedes han visto en las exposiciones que ha habido durante la mañana, se ha incluido a las personas adolescentes y jóvenes en la agenda estatal. Y también ha habido una evolución de la institucionalidad. Han surgido los organismos de juventud y como también se dijo esta mañana, no siempre estos organismos de juventud, y el caso del Perú es tristemente uno de ellos, ¿verdad?, se han mantenido los avances, sino que ha habido incluso regresiones. Y de algún modo también yo diría que en los últimos 15 años ha habido un cierto estancamiento. En 1997 surge la primera ley de juventud en Colombia y empiezan a aparecer constituciones que incluyen juventud, que como también vimos en la mañana, son muchas las que todavía no incluyen ello y que eso tiene una importancia fundamental. También comienzan las políticas de juventud, pero no necesariamente, como vamos a ver más adelante, y como alguien dijo también hoy en la mañana, el avance ha sido en escribir estas políticas, pero no necesariamente en su transversalización ni en su implementación. Y en el 2005 surge la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, que se convierte en tratado en 7 u 8 países de América Latina y los demás están al debe. Entonces, para que haya un progreso en la relación Estado-joven, es necesario hacer real el Estado de Derecho. Y eso implica que mujeres, que jóvenes, que indígenas, que afrodescendientes, entre otros, entren a ser parte de la agenda legislativa pública y que se deben garantizar sus derechos históricamente ignorados. Una política de juventud entonces debe ser un componente básico para el desarrollo nacional y el principal instrumento de referencia de la integralidad de las acciones dirigidas a las juventudes. Por otro lado, es importante señalar que la elaboración de las políticas guarda una estrecha relación con la legislación.
si bien existen lineamientos de políticas que no están ligados a instrumentos legales, frecuentemente contemplan regulaciones. Por otro lado, existen políticas que arrancan en un marco legislativo, que sería más el caso, creo, de ustedes en Perú. Y existen políticas que al ratificarse pasan a ser parte del marco legislativo. Y toda política debe ser aprobada por el gobierno, y existen políticas que incorporan al proceso de la aprobación actores metas de la política. Por ejemplo, en Costa Rica, la política de juventud, cuando se inició fuertemente, partió también de una ley que tenía una estructura de una asamblea juvenil incorporada en el sistema de juventud, o sea, la institucionalidad de juventud fue pensada como un sistema, y la asamblea de jóvenes fueron los que aprobaron la política, y a partir de su aprobación la promulgó la Presidencia de la República. Pero todas las políticas no son oficiales, y en ese sentido yo quisiera hacer como una reflexión. Las políticas oficiales son las políticas explícitas de las que hemos estado hablando hasta este momento, yo por lo menos aquí. Pero también son políticas las políticas omisas, o sea, que no exista juventud en las constituciones, en que las leyes de juventud aparezcan largamente durante muchos periodos en los parlamentos y no se aprueben. Muchos aspectos de la vida juvenil que no son contemplados y que producen grandes problemas, pero nadie piensa que debe haber una política para ellos. Esas políticas son omisas, pero son políticas porque producen efectos importantes. Y son políticas que se basan en la invisibilización de las juventudes. Y esta invisibilización puede considerarse una violencia hacia la juventud. Existen políticas implícitas, o sea, políticas que van a determinar, sin hablar del actor juvenil, van a determinar aspectos de la vida juvenil. Y las explícitas, que son aquellas que nosotros hemos estado mencionando como las políticas en las cuales se comprometen los estados con la participación de las juventudes y los organismos de la sociedad civil, que se han comprometido en su construcción, y los estados se comprometen a cumplirlas. Esas son las explícitas. Estas políticas pueden ser marginales, pueden ser aisladas y pueden ser transversales, que son a las cuales aspiran las políticas más efectivas de juventud. Entonces, la construcción de políticas de juventud compete a las instituciones del Estado en su conjunto, donde debe comprometerse con las condiciones requeridas para su realización, lo cual quiere decir legislación, financiación, estabilidad, un cambio de gobierno, los jóvenes aportando y comprometiéndose con ellas, y la sociedad con sus organizaciones participando y comprometiéndose en las decisiones. Sin embargo, existen obstáculos para la inclusión juvenil, y por algo pasan tantos años en esta lucha, que por suerte se ha iniciado, pero que tiene un largo recorrido que yo misma he acompañado y que sé que ustedes seguirán acompañando, porque es necesario vencer estos obstáculos que existen, y es necesario tenerlos claros. Y uno de ellos es lo que ya me he referido, la invisibilidad de las realidades y capacidades del sujeto juvenil. Muchas veces son reconocidos en sus aspectos biológicos, pero no en sus competencias sociales. Son vistos más bien como sujetos en preparación, pero no como ciudadanos y sujetos sociales. Existe la discriminación por edad, propia de nuestro orden patriarcal, donde son los adultos los dueños de la verdad, y las demás personas tienen que desarrollarse para llegar a ese nivel, y entonces entrar a la participación del poder adulto. Esto tiene efectos también muy interesantes, a veces en distorsiones que se producen con las personas jóvenes, que una vez que ocupan
un lugar en la distribución del poder, pasan también a adultizarse para mantenerse en el poder y dejan de representar las necesidades de las poblaciones jóvenes. Otro factor muy complicado para incluir a las juventudes es la visibilización negativa de las juventudes. Si existe una invisibilidad, como decía yo recién, de las juventudes, llaman entonces la atención, salen de la invisibilidad cuando producen problemas. Y cuando producen problemas, entonces se considera que los jóvenes son los que tienen una característica problemática, que sus problemas son el síntoma de lo juvenil y se estigmatizan y visibilizan negativamente con respuestas punitivas o se consideran incompletos, inmaduros, necesitados de apoyo, y la protección se define desde un punto de vista adulto sin la participación de las capacidades juveniles. Finalmente, entonces, una ley de juventud me parece que debería incluir una representación integral sobre las juventudes, exenta de estos estereotipos que he mencionado y de la discriminación. Debe tener un marco normativo, o sea, legislación que respalde la condición de ciudadanía de las y los jóvenes, contener mecanismos para garantizar su exigibilidad y estrategias estatales de seguimiento, un marco estratégico que garantice el ejercicio de los derechos y responsabilidades sociales, culturales y económicos de las juventudes, orientar políticas, planes y programas para la atención integral de la juventud y promover su aporte productivo y cultural, tener un sistema de juventud con abordaje interinstitucional e intersectorial, enlace con la sociedad civil y amplia participación juvenil. Y muy importante, la rectoría en materia de juventud, del sistema de juventud en la ley debe dársele rango, recursos humanos y financieros para poder contribuir al desarrollo e implementación de las políticas de juventud. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Se nota que tiene bastante autoridad para hablar sobre el tema de implementación de políticas de juventud. Este sistema es necesario replicarlo en otros países. Permítame comentarle, por ejemplo, en el caso peruano. En el caso peruano no tenemos un nivel de rectoría a nivel de políticas de juventud. Tenemos una Secretaría Nacional de la Juventud que está adscrita al Ministerio de Educación. Está de alguna u otra manera disminuida esta institución que representa 9 millones de jóvenes. Yo quería hacerle la consulta correspondiente, la pregunta. ¿Es necesario que una institución, ya sea un Instituto Nacional de la Juventud o una secretaría, tenga mayor peso político en los espacios de toma de decisión? Me refiero a este caso, ¿por qué? Porque las cuestiones de juventud no los visibiliza el presidente de la República. Es por eso de que hay ausencias de programas sociales en favor de los jóvenes. Y lo propio está pasando también en los gobiernos regionales y en los gobiernos provinciales. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos presionar al gobierno nacional para lograr tener una institución de mayor peso político e institucional a nivel nacional? Esa sería nuestra pregunta. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, le agradezco la pregunta, que es fundamental, ¿verdad? Yo puedo dar respuestas y voy a dar algunas, pero la lucha, esto va a significar una lucha y una gran habilidad estratégica de parte de ustedes para la consecución de los objetivos y también claridad acerca de cuáles son las metas estructurales, y por eso que quise mostrar la importancia que sea un sistema de juventud. El hecho que usted me señala de que
en estos momentos la Secretaría de Juventud está inserta dentro del Ministerio de Educación, me lleva a hacer un comentario muy importante que no hice en mi presentación, pero que es fundamental cuando se piensa dónde debe estar un organismo de juventud. Y es que la administración de los estados, de los gobiernos, está dada por sectores, no está dada por poblaciones. Entonces, el problema está que las políticas son de sectores, no son de poblaciones en general. Y eso afecta la situación de mujeres, de todas las poblaciones marginadas dentro de los sistemas sociales por razones fundamentales de varias índoles, tanto económicas como culturales, como de orden patriarcal, mujeres, indígenas, jóvenes. Entonces, no, tenemos el problema de que al tener esta estructura sectorial, ¿dónde debe ubicarse una Secretaría de Juventud? ¿Dónde debe estar un organismo de juventud? La estructura sectorial evidentemente no está contemplada para tener un ministerio de juventud, o a veces lo que sí ya han logrado las mujeres, tener un ministerio de la mujer. O de las... Hay soluciones que se han logrado, ministerio de generaciones, o otros ministerios que han hecho un rejunte de todos los discriminados que francamente no ha funcionado y dicen, y no vendrá el país, pero si hubo un ministerio ahí que era de los indígenas, los jóvenes, las mujeres, y no me acuerdo, creo que los minusválidos también estaban metidos. Todos los marginados en el mismo ministerio. Pero eso en realidad es un reconocimiento de una deuda, pero no la implementación de una estructura que realmente permita resolver la deuda. Entonces, con mayor razón, digamos, en el caso de ustedes, muchas veces también se ha tratado de resolver poniéndolo en algún ministerio que tenga una perspectiva multisectorial, como serían los ministerios de planificación o los ministerios de desarrollo, que sería como lo más congruente dentro de la estructura sectorial, pero siempre el estar supeditado a un ministerio, el problema está en que los consejos ministeriales donde se definen las políticas no acceden, no tiene rango el director de la Secretaría de Juventud o la directora de lo que sería el equivalente de esa secretaría, no tienen rango para acceder a esos consejos ministeriales, ya sea sociales, económicos, etcétera, para contribuir a la discusión de las políticas, y eso sería fundamental, porque en realidad para una política de desarrollo de juventudes es necesario incidir en todos los sectores que tienen que ver con el desarrollo juvenil, trabajo, educación. Educación es justamente un sector muy curioso, porque teóricamente es la política por excelencia que se le da a la juventud, que es la educación, teóricamente, ¿verdad? ¿Por qué digo teóricamente? Porque en la educación no hay un concepto de ciudadano joven. Eso no existe en la educación. En la educación, el que recibe, ¿verdad? La educación, es un educando, es un estudiante, no es un sujeto con todas las capacidades que tienen las personas jóvenes, ni es un participante activo, especialmente en nuestras sociedades latinoamericanas, ¿verdad? Y con el agravante también de que la educación eh, no se la educación, en lugar de ser instituida como el instrumento de desarrollo ciudadano y
eliminador de la desigualdad social, más bien, digamos, no se reparte ni siquiera en estas malas condiciones que estoy hablando de la educación, ni siquiera se reparte por igual en los sectores sociales, económicos. Y entonces quedan doblemente marginados las personas jóvenes de los sectores socioeconómicos más deprivados y de sectores como los indígenas y otros sectores que quedan también marginados ahí. Entonces, la educación, paradojalmente, si las políticas de juventud incidieran en la educación realmente sería una maravilla, ¿verdad? O sea, si ahí se pudiera dejar de que la educación sea lo que es actualmente, aparte de un recurso de expulsión y desigualdad, un recurso de integración, si la educación pudiera dejar de ser orientada para enseñar el pasado y para suponer que está preparando para el futuro y se dirigiera al presente de las personas que están insertas en su sistema, pues tendríamos ya una gran parte de una política que permitiría lo mejor para el desarrollo de las personas jóvenes. Pero eso no ocurre. Y entonces, en realidad, cuando digo que el organismo de juventud tenga la posibilidad de influir en los sectores, me refiero que en cada sector la lucha sería por introducir, y esa es la verdadera transversalidad, introducir un enfoque integrador, avanzado y moderno de juventud que permita los avances en su desarrollo. Eso es lo que podría contestarle. Doctora, qué enorme coincidencia. En ese propósito estamos de integrar en un enfoque intersectorial el tema de políticas de juventud. Y hemos visto por conveniente que la Secretaría Nacional de la Juventud, que está en un solo sector, en este caso en el Ministerio de Educación, debería saltar a un sector integrador más grande, que en este caso sería la presidencia del Consejo de Ministros. Y a partir de la presidencia del Consejo de Ministros, trabajar sectorialmente en todos los ministerios, de manera transversal. Ese es el propósito que en la actualidad estamos empujando a través de la Ley Nacional de la Juventud y estamos seguros de que muy pronto va a ser aprobada por el Congreso de la República y hay compromiso de parte de muchos congresistas y también de muchas autoridades y sectores de juventud. Quedo muy agradecido con usted, doctora. Nos ha servido bastante su exposición. Tenemos muchos puntos muy coincidentes y bueno, agradecerle una vez más y si tiene de repente algunas palabras más para concluir con esta exposición. Muchísimas gracias, doctora Dina. Muchas gracias a ustedes. Realmente lo que me queda es felicitarlos por la resiliencia, por el deseo de retomar algo tan importante, retomarlo con tanta fuerza, y les deseo a ustedes y a todos los grupos juveniles de los distintos países de América Latina el poder proseguir adelante con este ímpetu, y quiero que tengan claro que no todos los jóvenes van a estar luchando en esto, sino que van a ser los grupos de jóvenes más conscientes, con más conciencia ciudadana, con más perspectiva de desarrollo de sus países. Esos son los que son los imprescindibles y son los que van a lograr los mejores resultados para todos. Muchísimas gracias. Realmente ha sido muy emocionante estar en este evento. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Dina. Y bueno, hemos cerrado con este capítulo. Por favor, Anthony, ya podemos continuar con las siguientes exposiciones. Una vez más también a ti, Anthony. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, que siga con bastante éxito este evento internacional en favor de los jóvenes. Gracias.
Muchas gracias, Oscar Cáceres, por la importante, en este caso, ponencia. Más bien a la doctora Dina, que está con nosotros aún. Doctora Dina, bueno, primero agradecerle por la oportunidad. Sé que tiene una agenda muy recargada, pero bueno, yo me quería hacer, antes que se vaya, quería hacer una pregunta antes que se vaya, de verdad. Eh, eh, Quizás para terminar todo su participación. Eh, una ley general ayudaría como instrumento a hacer otras políticas, otras legislación específicas, es decir, ¿es el instrumento, la ley general, el real instrumento en legislación que ayudaría a construir otros documentos? Porque le recuerdo de que acá en Perú tuvimos un gran debate por la ley una ley de primer empleo juvenil que le llamaban ley Pulpín. Bueno, Pulpín es un frugo, es un néctar que lo venden pequeñito, y en base a esa pequeñez, a esa vinculación con la niñez, con lo infantil, es que le llamaron a esta iniciativa legislativa del Parlamento la ley Pulpín, es decir, la ley del niño, la ley del primer muchacho que hace su primera experiencia laboral, ¿no? La ley Pulpín del niño, ¿no? Al joven no lo consideran joven, sino como un niño aún todavía, ¿no? En proceso, algo así, lo disminuyen, tratan digamos, de reducirlo a la menor expresión supuestamente por inmadurez o por una serie de características bueno, caracterizan en todo caso a los jóvenes. En este caso, ¿es la ley general el verdadero instrumento? ¿Usted cree que sea el verdadero instrumento? Y permítame preguntarle qué pasó con esa ley que me da como ejemplo. Y bueno, lo que sucedió, doctora, es que la derogaron al mes que la aprobaron, la derogaron porque violaba todos los derechos laborales que están en la OIT, y la tuvieron que derogar porque se movilizó todo el país, todas las juventudes, porque chocó con todos los bolsillos de los jóvenes, así que rico y pobre tuvo que salir a la calle a defenderlo. Sin embargo, nosotros también esperamos no llegar a eso con la Ley General de Juventudes acá en Perú, pero sí esperamos de que en todo caso los mecanismos de interlocución, que son los válidos, como estos espacios como el Parlamento de Perú, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, en que la mañana el presidente de la comisión se comprometió a sacar adelante la Ley General, sean los válidos, ¿no? Los válidos, y que en todo caso esa ley Pulpín, como le llamaron, fue derogada por miedo al Parlamento, que lo tomaran por sorpresa, porque se movilizaron cientos y miles de jóvenes hacia el Parlamento de Perú y lo tuvieron que derogar a las semanas. Sí, justamente, bueno, por un lado es un buen ejemplo de esa ley, ¿verdad? Del problema de los sectores, y que las políticas que deben desarrollar los sectores hacia la juventud deben estar enmarcadas justamente en algo así como una ley general de juventud, que a su vez debe estar enmarcada, como señalaba, en los derechos y en las realidades de los jóvenes. Este ejemplo que usted da no cumplía ningún sentido. Ha sido muy frecuente que con el objeto de mostrar algún interés en esta deuda que da lugar a iniciativas. Doctora, ¿podría aproximarse un poquito su audio para escucharla un poco mejor? Ya. O sea, en general las iniciativas muchas veces son para aparecer preocupándose de algo que no se ha resuelto, pero no buscando una solución de fondo, a veces por desconocimiento y a veces también porque implica un compromiso mucho mayor, hacer que un sector, en lugar de sacar un programita, realmente todas sus acciones tengan una perspectiva de derecho y una perspectiva de juventud. Y no tenga, y en esa perspectiva de juventud, la perspectiva no sea ni de juventud en preparación, ni de juventud en problema, sino juventud en desarrollo ciudadano. Entonces, en ese sentido, si la ley de juventud apunta en esa dirección, ya apunta en una dirección muy importante. Y el aporte que puede hacer una ley general de juventud es hacer que la preocupación por la juventud sea una política. Doctora, no se le escucha muy bien. ¿Podría acomodar un poquito su audio? No se le escucha muy bien.
No se le oye, qué raro. Algo está pasando. No sé si creo, parece que su celular quizás está tapando el audio que sale. Ay, Ahora, exacto. ahora sale, ahora se Ahora oye. sí, ahora sí Ay, se oye. yo tapaba con mis manos la computadora, qué espanto, ya. Y estuvo bien usted en decirme. No, de lo que se trataría entonces sería de que la ley de juventud viene a ser un compromiso de una política de Estado y no de gobierno. Viendo la ley de juventud, ya el Estado queda comprometido. Ahora, lo ideal y lo necesario, realmente que casi nunca se logra, pero debe ser, es que tenga financiamiento, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante, lo que le podría decir sobre ese punto. ¿Qué haríamos aquí? Sí, doctora, muy bien. La verdad es que justamente, como le decía, más bien muchísimas gracias por la participación. Le agradezco. Yo creo que el mensaje final es de que las juventudes se tienen que comprometer, ¿cierto? El compromiso de estas nuevas generaciones es involucrarse en la cosa pública, involucrarse en los problemas sociales de su país, es decirle a estas generaciones que han pasado de que son unos actores importantes y que agente de transformación, y que bueno, la mochila, como decíamos nosotros, que estamos cargando y que vamos a pasársela a nuestros hijos, sea en todo caso menor que la que ya tenemos ahora nosotros. Y bueno, ese es el reto, ¿no, doctora? Sí, ese es el reto, pero también es el reto de que ustedes tienen una mochila mayor, pero ustedes tienen también un conocimiento mayor que las juventudes anteriores, en el sentido de que los cambios tan rápidos han producido que las personas jóvenes estén visualizando el presente, avisorando el futuro, con una gran perspicacia, y no, con esto me refiero, no toda la gente joven, no. En todos los aspectos de desarrollo de política siempre hay cuadros mucho más evolucionados y más que buscan la representación de los demás. Y estas personas jóvenes tienen que lograr y que modificar la actitud de las personas adultas en términos de que estas personas adultas también reconozcan que necesitan los saberes juveniles para establecer diálogos intergeneracionales y que no existan bloqueos intergeneracionales que dificultan la construcción conjunta, y esa construcción conjunta es absolutamente necesaria en nuestra sociedad. Sí, doctora, de verdad, toda la razón. Más bien, yo creo que podríamos seguir un poco más conversando, pero no sé si cómo está de tiempo usted, pero podríamos seguir quizás una pregunta más. Bueno, Bueno, una consulta, doctora. Dígame, usted en su análisis a nivel latinoamericano, escuchando desde la mañana a México, que está con su Ley General de Juventudes, ya lo dijo la diputada, en camino, teniendo, bueno, ahora por la tarde vamos a escuchar a los chicos de Guatemala que también tienen una norma que está en el Parlamento de su país. El Perú que está ahí, estamos ahí, detrás también ya entrar en agenda en la comisión respectiva. Dígame usted, bajo su análisis, bajo su experiencia, en los años que usted viene analizando la coyuntura social y política de Latinoamérica, usted hubo una ola, un momento de construcción de espacios de participación de la juventud que fue justamente CONAJU en Perú y en otros países, esa ola que trajo y que fue y que llegó hasta un momento y luego se diluyó. La pregunta es, ¿esta es una nueva oportunidad, es una nueva ola que tendríamos nosotros por delante? No sé cómo lo ve usted. sí, yo creo que usted tiene toda la razón. Hubo una ola y por eso que yo en la diapositiva que les mostré, donde mostré la relación Estado-Juventud, comienzo a mostrar cómo esta ola se desarrolla a partir de 1985, pero se detiene en el 2005. No sé, ¿cuándo fue CONAJU? ¿En qué año?
El CONAJU fue en el año 2002, se promulga la ley del CONAJU, 2002, julio del 2002, 2002, julio de 2002. Entonces, a partir, el último empujón fue esta Convención Iberoamericana de las Juventudes en el 2005. De ahí en adelante, bueno, vinieron los países que firmaron los tratados, y de ahí eso paró, ¿verdad? Y de ahí vienen 15 años bastante estancados, diría yo. Bastante estancados, pero también efectivamente viene, y yo puedo dar fe de eso porque este año me la he pasado en conferencias internacionales sobre el tema, lo cual muestra como un renacer de la preocupación y también como una conciencia de que hubo un periodo de estancamiento demasiado largo. Y yo atribuyo este periodo de estancamiento a que se logró un tipo de solución, pero que no era suficientemente vigorosa como para sostenerse, ni para traducirse en acciones concretas que produjeran verdaderos cambios, sino que fue al final de cuentas como una toma de conciencia, pero también como una tranquilización de conciencia, ¿verdad? Que llevó a una cierta inmovilidad que empezó a dar los frutos, empezó a mostrar su deficiencia con el correr de los años, y eso ha producido un despertar que yo creo que en este momento se está produciendo efectivamente, y donde está la ventaja, como yo les digo, de la experiencia anterior para no repetirla, y por otro lado, del avance de la posición de las personas jóvenes en la relación generacional que existe con los grandes cambios que han existido en este momento en el mundo. De manera que sí es cierto que creo que esto es un nuevo despertar, es una nueva ola, y en esta ola espero que se avance muchísimo. Les deseo muchos éxitos. Doctora Dina, pues de verdad es que para usted es un placer escucharla. Usted sé que ha estado en algunas conferencias en México, también con el sistema de investigaciones de la Universidad UNAM en México, seminarios de investigación en México, y la verdad es que le quiero agradecer mucho por su participación. Yo quería hacer estas preguntas obligatorias, doctora Dina, porque necesariamente los jóvenes a veces no comprenden de que son ciudadanos, no solamente de su país, sino del mundo ahora. Ahora están conectados con todo el mundo. Y hay una gran responsabilidad de parte de todos, no solamente en pedir derechos, doctora, sino también ejercer, cumplir con los deberes. Es correcto. Los derechos, en primer lugar, digamos, todo este avance, ¿verdad?, en el reconocimiento de los derechos, lleva también a una profundización del conocimiento de lo que implican, ¿verdad? Implican responsabilidades y exigibilidad y reconocimiento de lo que es una ciudadanía activa. Exactamente, una ciudadanía activa para fiscalizar, controlar y dejar de lado la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestras naciones, y que hasta el momento estamos con este gran problema de la corrupción. La verdad que tenemos acá en Perú, todos nuestros presidentes lamentablemente están juzgados, y es una triste historia, un triste ejemplo de lo que, y que me preocupa, doctora, que se contagien, que las nuevas generaciones se puedan contagiar de estos ejemplos. Eso es lo que más nos preocupa. Esperemos que este silencio de la juventud en Perú durante 13 años de haber tenido la ley del CONAJU, estos 13 años no se conviertan en un futuro en 20 o en 30 años. Esperemos que no sea así. Doctora Dina, muchísimas gracias. Más bien, discúlpenos la confianza de haber exagerado un poco más de su participación. Encantada. Hasta luego y muchísimas gracias. Buena tarde. Buena tarde.